Hola, ¿cómo están? ¿La imagen que acaban de ver les recuerda algún arbusto rebelde de su jardín o parcela? Si es así, tengo una nueva herramienta que quiero compartir con ustedes, que promete facilitar esta ardua labor al momento de podarlos. Me encuentro en el río que está al costado de mi casa y el acceso que tengo al río cada vez se está viendo más estrecho porque está siendo invadido por dos arbustos que son muy molestos. Uno es la zarzamora, que se caracteriza por tener espinas, por lo tanto cuesta podarlo, y la otra es el chacay, que también se caracteriza por tener espinas muy grandes y a la vez tener una madera muy dura que lo hace difícil de cortar. Entonces, por las características de estos arbustos, que además son plagas, creo que es una buena forma de ver la calidad de esta herramienta, apostando una vez más a la marca Bambic, que a la fecha no me ha decepcionado con las otras herramientas que tengo. Por lo que primero voy a mostrar el área que voy a trabajar, voy a grabar obviamente también el proceso de corte y por último darles mis apreciaciones en relación a lo que me pareció esta nueva herramienta. Cuando comencé a cortar los chacay, lo primero que pensé fue qué facilidad debe tener esta máquina para poder darle forma, por ejemplo, a la ligutina, a un cerco vivo que puede ser pepino quizás, porque realmente el chacay es un arbusto que es muy duro. Hasta el mes pasado utilizaba la desbrozadora con la cuchilla de 3 puntas para poder cortar precisamente los chacay y también este arbusto que da el calafate, espino me parece que se llama, que se caracteriza por tener espinas grandes y que son de madera muy dura, ramas muy duras. Entonces cuando estaba cortando con la desbrozadora y la cuchilla de 3 puntas, eran muchas las espinas que me saltaban a la cara y también trozos de madera. Y con esto absolutamente nada. Todo lo que vieron que corté, en ningún momento hubo alguna espina o algo que pudiera saltar a mi cara o a mis manos. Por lo que la antiparra, si bien es cierto, obviamente siempre se recomienda utilizarla, pero en ningún momento me protegió de algo que fuera expulsado por la máquina. Tiene un peso de 5 kilos en fracción, por lo que se puede manipular sin problema con los brazos en extensión, pero según lo que leí por algunas personas que se dedican a esto de la jardinería, es que la técnica recomendada para utilizarla para que así la espalda no se vea afectada por el peso al momento de extender los brazos es apoyarlo en la zona abdominal, como también dejarla descansar en el muslo para poder hacer los cortes.
Me gustó la potencia del motor, me atendió un vendedor de Bambic y me dijo que incluso podía cortar ramas hasta de 2 pulgadas. Recién corté una de 1 pulgada, si bien es cierto no lo corta a la misma velocidad como lo haría una motosierra, pero la corta demorando un poco. A la vez bastante cómoda. Tiene esta posibilidad aquí para que la manilla pueda cambiarla para hacer cortes verticales tanto con la mano derecha como con la izquierda, como a la vez poder hacer cortes en horizontal. Una vez más hago mención también que una de las cosas que destaco de la marca es que para dar puesta en marcha de la máquina no te piden ir al servicio técnico para que de esa forma puedas mantener la garantía. Al contrario, tú lo puedes hacer perfectamente desde la casa y la garantía va a tener la misma vigencia. Son múltiples las herramientas que ya tengo de la marca. Pueden revisar los videos que he hecho con ellas en mi canal. A la fecha ninguna me ha fallado. Y un compromiso que he manifestado en los últimos videos que he realizado es que apenas una de estas herramientas o cualquiera otra que tenga de otra marca, si llega a fallar, voy a hacer un video grabando cuál fue la falla que tuve, si es que ya la solucioné, lo que me significó solucionarlo en cuanto a costo económico, también en tiempo que estuvo el servicio técnico, para así obviamente enriquecer el canal, que ustedes también tengan esa experiencia al momento de tomar la decisión de una máquina que quieran comprar. Por último, les agradezco por haber visto el video, por haber llegado al canal, a todas las personas que me dejan sus mensajes, su agradecimiento, preguntas, críticas, recomendaciones, a los que se han suscrito también. Y les pido a los que no lo han hecho que por favor se suscriban. Ya son muchas las personas que estoy llegando. No solamente me han preguntado por las marcas que he mostrado en las herramientas, sino que también con otras. Y obviamente voy a tratar de ayudarlos dentro de lo que ha sido mi experiencia con este mundo de la jardinería. Que esté muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.